Hoy vamos a continuar con las estructuras anatómicas del sistema digestivo. Una vez que este bocado de alimentos pasa por la boca y por la garganta, ahora tiene que descender a otra estructura que es el estómago. Entonces vamos a ver cómo es el paso desde que deglutimos hasta que llega a este estómago y cuáles son las estructuras anatómicas que lo componen. Lo primero que vale la pena aclarar es la deglución. La deglución es el paso voluntario de la digestión. Una vez que nosotros pasamos saliva, todo lo que pasa de ahora en adelante es completamente involuntario. Yo no puedo comer un pedazo de hamburguesa y luego que caiga a mi estómago decirle a mi sistema digestivo, ese pedazo de hamburguesa estaba muy rico. A ver, regrésamelo a la garganta para probarlo otra vez. Entonces, eso no se puede. ¿Y por qué? Porque ese es un proceso ya autónomo, ya es automático. Ahora, hay una pequeña estructura que ya habíamos hablado de ella en el sistema digestivo, que es la epiglotis. La epiglotis es una pequeña estructura hecha de cartílago, bastante útil porque cuando nosotros pasamos los alimentos, este bolo alimenticio va a depositarse justamente por encima de la epiglotis. Cuando nosotros deglutimos, la epiglotis desciende y tapa esta estructura. Esta estructura es la tráquea, que es parte del sistema respiratorio. Y al estar tapada esta entrada, lo único que le queda a los alimentos es poder pasar hacia la parte más posterior, al conducto más posterior, que es el esófago. Entonces, aquí vemos cómo esta estructura, que es la epiglotis, es completamente vital para nosotros. Si no la tuviéramos, en el momento que deglutiéramos, los alimentos podrían pasar hacia la tráquea. La inflamación de la epiglotis es la epiglotitis. Ahora sí, llegamos a este tubo muscular al que ya propiamente es parte del tubo digestivo, al que llamamos esófago. El esófago es un tubo que es muscular, tiene paredes finas y delgadas y está recubierto de una membrana mucosa. Ahora, esta mucosa del esófago no es igual que la del estómago, porque la del estómago está hecha específicamente para aguantar el ácido clorhídrico. La mucosa del esófago no está hecha para aguantar el ácido clorhídrico. Entonces, si la comida revuelta con ácido que está en el estómago llegara a regresar por el esófago, entonces nosotros tendríamos esa sensación de acidez que nos da en el pecho, sobre todo cuando comemos alimentos demasiado irritantes. Muchas personas pueden confundir esta sensación con un problema cardíaco, porque el corazón se encuentra justamente en esta región. Entonces, como están uno a un lado de la otra, pues se puede confundir fácilmente. Este esófago es una estructura que mide aproximadamente 30 centímetros y es una estructura torácica. ¿Por qué? Pues porque se encuentra en el tórax, a diferencia del estómago, que es una estructura ya abdominal, porque se encuentra por debajo del diafragma. El esófago se inflama en esta patología que se llama esofagitis y en la gran mayoría de los casos se va a dar por reflujo, porque los alimentos puedan regresar por esta estructura. Ahora, el esófago funciona gracias a un movimiento muscular que lo vamos a ver a continuación y este movimiento muscular se va a llamar peristalsis. La peristalsis es un movimiento rítmico en el que se contraen los músculos de este esófago con la finalidad de que los alimentos desciendan. Quiere decir que los alimentos no bajan por gravedad, bajan propulsados por el esófago. Si estos alimentos bajaran específicamente por la gravedad, entonces cada vez que yo comiera un bocado de alimentos, a fuerzas me tendría que tomar un trago de agua para que los alimentos pudieran descender. Obviamente, esta propulsión no es igual en todas las edades. Las personas de edad avanzada tienen una menor movilidad del esófago y por lo tanto los alimentos se pueden quedar más fácilmente atorados en esta porción y obviamente complicar el proceso de la digestión. Ahora, sí vale la pena también dedicarle un poco a saber qué es la peristalsis. La peristalsis es esta propulsión, esta manera en la que tú puedes ver cómo los alimentos se van apretando los músculos del esófago
y los alimentos poco a poquito van descendiendo. La peristalsis en condiciones normales siempre impulsa los alimentos hacia abajo, en dirección del esófago hacia el ano. Entonces, estas ondas rítmicas son el equivalente a cuando tú te quieres comer un boli. ¿Por qué? Porque cuando tú te quieres comer un boli, lo agarras desde la parte de abajo y con tus dedos lo vas impulsando hacia arriba. Bueno, pues ese es el exacto equivalente de lo que es la peristalsis. Cómo los alimentos pueden ir bajando poco a poquito y esta peristalsis es tan efectiva que técnicamente podríamos comer de cabeza. ¿Por qué? Porque de todas maneras los alimentos van a llegar al estómago. Por supuesto que no es lo ideal, yo no te recomiendo que comas de cabeza, pero sí es importante saber que en caso necesario también sería factible. Ahora, estos movimientos intestinales que se llaman peristalsis o peristaltismo son muy importantes porque producen contracciones normales. Incluso, por ejemplo, en el estómago nosotros podemos escucharlos. Si alguna vez has sentido como que te gruñe el estómago o como que te burbujea el estómago, prácticamente estás percibiendo tu propia peristalsis. Ahora, esto se puede alterar claramente en dos estados. Si una persona tiene diarrea o una gastroenteritis o una infección intestinal tal cual, la peristalsis se incrementa. Entonces, los ruidos normales, en vez de escucharse plop, 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 en esta persona, cuando se coloca el estetoscopio, yo escucharía plop, 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 y la gente siente que trae como una revolución dentro del estómago. Y esto, para mí, es indicativo de una patología intestinal. Al mismo tiempo, la peristalsis se puede ver disminuida, porque si una persona es muy estreñida, entonces quiere decir que el tubo digestivo se mueve menos, y al moverse menos, los ruidos intestinales se escuchan mucho menos. Y esta es la razón de por qué cuando vas a una consulta médica, muchas veces te van a revisar con el estetoscopio el abdomen. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es saber cuál es la velocidad de la peristalsis, si está normal, si está incrementada o si está disminuida. Entonces, esto lo relacionamos mucho con las enfermedades. Y como te comentaba, una gastroenteritis, una infección intestinal que a todo mundo nos ha pasado, pues sentimos este burbujeo, este revolución dentro de nuestro abdomen. Por fin llegamos a el estómago tal cual. El estómago también tiene sus divisiones anatómicas y vamos a ver que cada una de ellas tiene sus características diferentes. En esta porción que es el esfínter esofágico inferior, que tiene la función de cerrarse. Una vez que pasen los alimentos y que caigan hacia el cuerpo del estómago, el esfínter se cierra y los alimentos ya no pueden regresar. Ahora, el estómago está dividido en cuatro porciones. La primera es el cardias, que el cardias es la porción que está más cercana al corazón. Bueno, técnicamente. Por eso es que obtiene este nombre. Entonces el cardias limita con el esfínter esofágico inferior y permite cerrar. Mientras el cardias funcione adecuadamente, entonces el reflujo no tiene por qué existir. Después, la segunda porción más grande del estómago, perdón, la porción más grande del estómago, que es la segunda porción, es el cuerpo. El cuerpo está delimitado por un lado por su curvatura menor y por otro lado por su curvatura mayor. El cuerpo es la estructura del estómago que tal cual se va a llenar de alimentos. Cuando nosotros comemos, este alimento tiene que caer al cuerpo del estómago, el cual se va a encargar de estarse movilizando y de ayudar a revolver los alimentos con el ácido clorhídrico. Las personas que quieren bajar de peso rápidamente o que no pueden lograrlo por otro método, se pueden colocar una banda gástrica, que básicamente es cortar o seccionar una parte del estómago para que tenga menor capacidad, y eso se hace por la curvatura mayor. La tercera porción del estómago es el fundus, que el fundus es tal cual el fondo del estómago. El fundus se caracteriza porque normalmente no se tiene por qué llenar de alimentos. Entonces el fundus, si nosotros estamos comiendo y los alimentos cada vez ocupan más parte del cuerpo, va a llegar un punto en el que los alimentos lleguen hasta el fundus
y nuestro cuerpo va a reaccionar sabiendo que aquí no debe de haber alimentos, intentando vaciarlos a través del esófago. Entonces, esto podría caer en un reflujo o en un vómito. En pocas palabras, si yo tratara de comerme 3 pizzas enteras yo solito, pues entonces llega el punto en el que el cuerpo del estómago está completamente lleno, se empieza a llenar el fundus y automáticamente los alimentos van a salir por la boca. Entonces, por eso la sensación de que mi cuerpo del estómago se está llenando tarda aproximadamente entre 10 a 15 minutos, que es el tiempo que tarda mi cuerpo en saber que yo ya me llené. Si yo como muy rápido, entonces puedo comer mucho más. Si yo como despacito, el cuerpo alcanza a mandar la sensación de plenitud hacia el cerebro y automáticamente yo voy a comer menos. Y esto es muy importante si quieren bajar de peso. La última porción del estómago es el antro. Tenemos un antro dentro de nuestro cuerpo y este antro es la última porción antes de pasar el píloro. El antro va a hacer el efecto como de olas de mar y conforme el cuerpo le vaya pasando porciones de bolo alimenticio, el antro lo irá filtrando hacia el píloro y poco a poquito los alimentos se irán vaciando hacia el tubo digestivo bajo. Del píloro en adelante se conoce como tubo digestivo bajo. Del píloro hacia atrás se conoce como tubo digestivo alto. Entonces, repasando rápidamente, las porciones que tiene nuestro estómago son el cardias, que es la vía de entrada, el cuerpo, que es la porción más grande, el fundus, que es el fondo tal cual, y el antro, que es la porción terminal. Después sigue el píloro, que es la válvula de salida, y después ya el duodeno, pero el duodeno ya es parte del tubo digestivo bajo o del intestino delgado, como lo queramos ver. El estómago sirve como un área de almacenamiento temporal para los alimentos. Lo que hace el estómago es que se contrae rítmicamente y sirve para revolverlo con las enzimas gástricas como la pepsina, pero también para revolverlo con el ácido clorhídrico. Entonces, las células que se encuentran en la superficie del estómago van a secretar, primero que nada, el ácido clorhídrico, que es este ácido que sirve para empezar a digerir los alimentos, y un moco que sirve para protegerse a sí mismo del ácido clorhídrico. La pepsina es una enzima que sirve para fraccionar las proteínas. También se puede llamar proteasa. Aquí podemos ver en esta imagen de una endoscopía cómo este estómago y sus austras, o sea, estas protuberancias que tiene, se pueden observar fácilmente y toda esta protección que el estómago tiene gracias al moco. Por supuesto que si yo consumo demasiados irritantes, este moco se puede ir perdiendo y mi estómago se va a empezar a prácticamente quemar a sí mismo y este proceso lo llamamos úlcera gástrica. Rápidamente les comento que el ácido clorhídrico pues secreta por el estómago. Este ácido clorhídrico es necesario para que nuestro cuerpo pueda fraccionar las proteínas, pueda obtener los nutrientes de los alimentos que consumimos. Pero este ácido clorhídrico tiene un pH, tiene una acidez cercana al 1. Quiere decir que es de las cosas más ácidas que nos vamos a encontrar en el mundo. Acuérdate que la acidez va de 1 a 14 y 7 es el punto neutro. Imagínate la acidez que manejamos dentro de nuestro estómago y si a esto le agregamos aparte que consumimos muchos irritantes, mucho chile, mucho refresco, mucho pan, muchas grasas, y obviamente esto nos explica por qué podemos presentar esta enfermedad que se llama gastritis. Y es ilógico que yo trate de curarme la gastritis tomando puro omeprazol si yo no cambio mis hábitos alimenticios. Ahora, también les hago un pequeño paréntesis para comentarle. Esta acidez que tiene el estómago también es extremadamente importante como función de barrera, porque muchas de las bacterias que entran a mi cuerpo van a ser destruidas justamente aquí en el estómago. Por ejemplo, si lo ponemos en relación con el sistema respiratorio, cuando yo acumulo polvo o bacterias en mis pulmones, yo tengo que toser, 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 hasta que este moco llega a mi garganta. Tengo de dos opciones, o lo saco a través de la boca o me lo paso hacia el estómago.
Entonces, ¿qué es preferible? ¿Que este moco con bacterias se quede en mis pulmones o se vaya al estómago? Ah, bueno, pues es mucho mejor que se vaya al estómago, porque estas bacterias de cualquier manera se van a eliminar, bueno, muchas de las bacterias se van a eliminar aquí en el estómago. Muchas personas se estresan porque el niño se come las flemitas, porque cuando todo se las pasa, pues bueno, es que es mejor que estén en el estómago a que estén en los pulmones. Pero hablando también de otro tipo de agente patógeno, les puedo comentar que muchos parásitos lo que hacen para poder invadirnos es entrar en forma de huevecillos. Y como entran en forma de huevecillos, pueden aguantar la acidez del ácido clorhídrico. Y cuando llegan al intestino delgado, estos huevecillos eclosionan y se forman los gusanitos tal cuales. Si yo me comiera los gusanitos parásitos como una tenia tal cual, esta tenia se moriría en el estómago. Por eso tienen que entrar en forma de huevecillo para que una vez que cruzan este mar de ácido, esta laguna de lava, por decirle de alguna manera, que es el ácido clorhídrico, ahora sí puede parasitar mi intestino. Por eso los parásitos no se encuentran en el estómago. Los parásitos se encuentran ya sea en el intestino delgado o en el intestino grueso. Por fin terminamos el tubo digestivo superior en el píloro. El píloro es una pequeña porción del estómago, ya es la parte más distal, y se va a abrir o cerrar para que los alimentos vayan pasando, pero ya tal cual al intestino delgado que encontramos aquí. Y el píloro ya sirve como válvula específicamente para separar lo que es el tubo digestivo superior, de aquí hacia atrás, del tubo digestivo inferior, de aquí en adelante. Y vale la pena ya por último recalcarles lo que es este sistema de válvulas. ¿Para qué me sirve que el cardias y el esfínter esofágico inferior se puedan apretar? ¿Para qué me sirve que el píloro se pueda apretar? Pues me sirve exactamente para que los alimentos no se regresen. Imagínate que la materia fecal que viene desde el intestino grueso pudiera regresar al intestino delgado y que del intestino delgado pudiera regresar, que no tuviéramos píloro, que pudiera regresar hacia el estómago y que no hubiera esfínter esofágico inferior y pudiera regresar hacia arriba. Entonces, si te apretaran la panza, la materia fecal podría salir por la boca, pero gracias a estos esfínteres, el camino es solamente hacia abajo. Hasta aquí lo que les quería comentar del tubo digestivo alto. Obviamente esto da para muchísimo más, podemos hablar muchísimo más de estos temas, es una repasadita muy superficial, aunque se hizo largo el video. Pero pues mi recomendación en este aspecto es evita tener que tomar estos medicamentos. Mientras tú sepas qué es lo que te genera la irritación, tú lo puedes evitar y tú mismo puedes evitar la gastritis. Pero bueno, al final de cuentas les deseo que tengan un bonito día. No coman muy pesado, no coman muchos irritantes, no tomen mucho refresco y no consuman demasiado chile. Que tengan un bonito día.